¿Qué está probado en el juicio? Y sobre esto no hay prueba en contrario, que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que aquí se investigan. Y además se explicó, ya desde un punto de vista de la lógica, que es imposible que el presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles, diríamos, obras que se licitan, ejecutan, pagan y controlan. Es imposible esto. Y esto quedó demostrado en el juicio. Y no hay ningún elemento que sostenga lo contrario. Bien, dicho esto, vamos a ir a cada una de las cuestiones, o por lo menos las cuestiones más importantes que se mencionaban con estas supuestas irregularidades. Y vamos en primer caso al tema de las demoras en las obras. Algo respecto de lo cual en este proceso y también en ese otro proceso que se sigue en forma paralela fuera del tribunal, se ha hablado hasta el cansancio, que las obras demoraban y demoraban y demoraban. Bueno, muy bien. Esta situación, en primer lugar, como nos han explicado y vamos a profundizar más adelante, siempre tiene que tener un contexto. Es decir, no se puede analizar una obra o un determinado sector. Hay que analizar el contexto de un país para ver si esto tiene algún grado de irregularidad o no. Entonces, las aclaraciones preliminares que corresponde y debe obligatoriamente hacerse es cuál es la fuente de información que se ha recogido en este proceso, en este juicio. Y acá tenemos que remitirnos a el informe que la Dirección Nacional de Vialidad le entregara a los peritos sobre todas las obras que fueron licitadas en este periodo que se está investigando. Y si uno va a ese informe, se va a encontrar con datos que son más que reveladores y que nunca se mencionan en esos otros ámbitos fuera de este proceso. El primer dato revelador es que de todo el conjunto de obras, 182 obras iniciadas en el periodo investigado registraban a agosto del año 2016 un avance inferior al 25%. La segunda afirmación, la segunda advertencia, es que al mes de agosto de ese año, 2016, al menos unas 332 obras iniciadas en el periodo investigado registraban un avance inferior al 50%. Esto ya nos va dando cuenta de cuáles son los procedimientos que se utilizan o cuáles son los métodos constructivos que aplicados a la realidad tienen un desarrollo en el tiempo. Y no es que hay uno que no hace la obra, sino que esto toma parámetros o nos brinda parámetros que permiten efectuar comparaciones. Y sin ningún tipo de chicana, también nos permiten hacer comparaciones entre lo que está en este proceso siendo materia de juzgamiento y la conducta que han tenido otros empresarios, y con esto no hago ninguna clase de demérito ni de disvalor, en cuanto a si tienen o no tienen demoras en las obras que a ellos les adjudicaron. Y cuando vemos justamente a una de esas empresas, justamente la empresa IEXA, de la familia Macri, o vinculada a la familia Macri, constatamos, según ese informe, que al mes de agosto del año 2016 también tenía la mitad de las obras adjudicadas de manera inconclusa. Y esto no constituye ningún delito, sino parámetros de comparación. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron a este juicio empresarios y justamente pudimos preguntarle a Ángelo Calcaterra, o le fue preguntado a Ángelo Calcaterra, qué pasaba con el desarrollo de la obra pública vial en la Argentina, si había o no había demoras, y esto es lo que nos contestó. Las obras
las obras son muy complejas, digamos, son complejas, creo que es conocido que una obra tiene mucha complejidad, con lo cual, digamos, la ampliación de plazos puede ser por muchos motivos, ¿no? Por ejemplo, empiezo a decir algunos, ¿no? Falta de ingeniería, liberación de traza de obra, cuestiones legales, falta de aprobaciones de presupuestos, no sé, hay muchas cosas que pueden por temas climáticos, por temas sindicales, digamos, hay millones de variantes en el cual las obras se pueden hacer, se entienden los casos, y es muy normal. Yo no diría que no conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado. Bien, se lo preguntamos esto a Guillermo Bartoli, ex funcionario de la gerencia de la DNB. Sí, he visto muchísimas modificaciones de obra, como también muchísimas redeterminaciones de precio. Eso es habitual en todas las obras que se ejecutan. No solo en el caso de este grupo, es habitual, permanente. Por lo menos en los 20 años que yo estuve en funciones, es habitual y diría todas las obras han sufrido modificaciones, o la mayoría. O sea, lo que es habitual en la Argentina, lo que es habitual, según lo dicen los propios expertos de la DNB y los empresarios, pretende hacerse aparecer en este juicio como si constituyera un delito. Debo avanzar en el análisis para decir que cuando se analizó o cuando se evaluó el informe definitivo 3 del año 2016, en realidad la Fiscalía efectuó una valoración sesgada de sus conclusiones. Es cierto que las demoras en las obras aquí también aparecen, y cuáles son las obras que terminaron y la cantidad de obras que no concluyeron a esa fecha. Pero esto, repito, tiene un valor relativo. Y me meto en todas estas cuestiones no porque sean atinentes, repito, perdón la insistencia, atinentes a la responsabilidad que podría serle atribuida a un presidente de la nación en este punto, sino porque esta es la verdad. Y la verdad sobre que el análisis fue sesgado, no lo dice esta defensa, sino que cuando se lo preguntaron a los propios firmantes, los propios responsables de haber elaborado ese informe, dieron justamente una explicación, y no se lo preguntó ni esta defensa, ni ninguna otra defensa, sino se lo preguntó el presidente del tribunal, o quien estaba como presidente del tribunal en ese momento, usted, doctor Gorini. Vemos lo que dijo Marcelo Bianchi. Si le hubiéramos preguntado eso que usted ahora se pregunta, ¿qué hubiera respondido? Sí, a ver, yo cada vez que me hacen una pregunta estoy días y días pensando y pensando. Por ahí me es difícil identificarlas en este momento, pero me parece que por ahí hubiésemos agregado más información comparativa, porque por ahí algún número leído crudo sobre solo Santa Cruz puede sonar de una manera, pero cuando uno lo compara con otras provincias puede tener una real dimensión de lo que el número significa o no. ¿Me explico? O sea, hacer un poco la conclusión a última hora, cuando releía todo esto antes de venir, me daba un poco vueltas esa idea por la cabeza. Bien. En su momento también refirió, hablando de la realización de este informe, la necesidad de evaluar las conclusiones del informe de forma comparativa para llegar a una conclusión, si se quiere, lógica o técnicamente correcta. ¿Podría indicarnos en este sentido a qué comparativas en particular se refiere? Y por ahí haber tenido tiempo para analizar en nuestros distritos cuántas horas por convenio tuvieron o no, qué personal técnico tuvieron o no, las modificaciones de los plazos en el resto de los distritos
el resto del organismo, si estaban en valores similares, por arriba o por abajo a los observados en Santa Cruz. Nada, me parece que hay cuestiones que podrían haber enriquecido más el informe. Bien, escuchamos a continuación a Martín González Oría, el otro auditor que firma, y también aquí recibe una pregunta directamente del tribunal. Veamos. Yo les recuerdo que estoy en vialidad desde el año 2008, por lo tanto no conozco mucho etapas anteriores del organismo. Desde mi presencia en vialidad en adelante, la demora en las obras es un hecho habitual. No es deseable, como técnico no es deseable. Se conviene hacer las obras en el plazo estipulado lo antes posible, pero es un hecho habitual. Y las demoras constatadas, en particular en la provincia de Santa Cruz, si lo recuerdan, ¿estaban enmarcadas dentro de esta habitualidad o tenían alguna característica diferenciada? Porque estaba dentro del orden de demora que podía haber en cualquiera de los distritos. Claro, algunos tendrían un poquito más de demora, otros un poquito menos, según las obras que tenga cada distrito y situaciones particulares, pero en general había demoras en las obras. En el periodo que estamos hablando había demoras en las obras en toda la jurisdicción. Esto es lo que pasa. Se quiere tergiversar un informe o darle a un informe un giro que no tiene, vienen las personas que lo firman, se le pregunta por parte de quienes intervienen en las defensas o en la fiscalía, o le pregunta al tribunal, y aclaran. ¿Y qué aclaran? En Santa Cruz no había nada extraño que no pasara en otras provincias. Y con esto no quiero hablar de irregularidades, quiero hablar de parámetros objetivos que nos permiten entender justamente la dimensión o no que tiene o que se le quiere dar al reproche penal. Pero cuando uno coteja esta prueba, que es contundente, pregunta al tribunal y dice, no, Santa Cruz está igual que el resto de las provincias. Entonces, cuando uno quiere cotejar esto, dice, bueno, a ver qué hizo la Fiscalía, es decir, cómo avanzó para que esta prueba, en definitiva, en realidad se controvierta, o cómo hizo para que su tesis acusatoria, su hipótesis acusatoria quedara aprobada en el juicio. Y otra vez nos encontramos que no hicieron nada. Es decir, si yo quiero probar algo en un juicio, no basta con que yo lo diga. Yo tengo que hacer un estudio, una prueba, testigos, o la prueba determinante es una pericia. Bueno, se hizo, se acotó. Lo vamos a ver después. Se trajo al juicio, esto desde un punto objetivo, se trajo al juicio a las personas que podían dar crédito a esta hipótesis de que acá todo se demoraba de manera indebida, que eran los técnicos que estuvieran en estos dos organismos investigados. ¿Se los trajo? No. Se fraccionó el expediente, se fraccionó la causa, se fraccionó el juicio para que los otros estén afuera y no puedan venir acá a explicar nada. Así, la Fiscalía puede decir alegremente, sí, acá estaba todo mal, porque no hay nadie que desde ese lugar, que era el lugar técnico, lo pudieran explicar. Pero no obstante eso, igual, los que han venido al juicio fulminaron esa acusación.